En primer lugar, muy buenos días. A mí me preocupa mucho lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo atrás. Para poder anticipar cómo podría ser o cómo va a ser el año 2020, me parece que es necesario hacer una rapidísima revisión de lo que venimos arrastrando desde hace algunos años y cuál es el manejo actual del gobierno del presidente Lenín Moreno. Empecemos anotando lo siguiente. Cuando termina el gobierno del presidente Correa, él dice que la mesa estaba servida, pero ¿servida para quién? Era la pregunta. Lamentablemente en su gestión, en la que contó con la mayor cantidad de ingresos económicos de toda la historia de la República, y al menos hasta el año 2014 fue respaldado mayoritariamente por amplios segmentos de la población ecuatoriana, no se logró dar paso a las esperadas transformaciones estructurales, ni transformación de la matriz productiva, ni enfrentar los problemas de acumulación y un sistema que se nutre de lucro sin fin. En ese sentido, la herencia es lamentable. Se reduce la pobreza hasta el año 2014 y luego comienza un proceso claro desde 2015 de estancamiento de la economía ecuatoriana. Este es el punto de partida que no podemos olvidarnos. Y el gobierno del presidente Lenín Moreno vive de improvisación en improvisación. Cuando tuvo la oportunidad en el año 2017 de dar un golpe de timón y corregir los graves errores cometidos anteriormente, no lo hizo. Se montó en la misma lógica, mantuvo la inercia por unos cuantos meses, más de un año, y cuando intentó tomar el timón de la economía, a mi modo de ver, equivocadamente, se enrumbó en la lógica neoliberal y fondo monetarista. En síntesis, en una economía que muestra claros indicios de estancamiento desde el año 2015, agudizados en los dos últimos años, con una política económica que ahonda más la recesión y no la reactivación y la generación de empleo, las perspectivas son sumamente preocupantes. ¿Por qué? Porque lo que se viene, si leemos la carta de intención y la asumimos como el verdadero programa de gobierno de la gestión del presidente Lenín Moreno, nos augura un camino que ya lo transitamos en épocas anteriores, que lo transitan en la actualidad países que viven grave crisis como Argentina y Grecia, y eso nos indica que empezarán años cada vez más complejos y difíciles. Viviremos un proceso, que ya lo conocimos, que lo experimentamos en los años 80 y 90, de ajustes y desajustes que exigirán nuevos ajustes y vendrán nuevos desajustes, y me temo que por ese camino no se resuelven los problemas del país. No son los que me temo, estoy convencido. Ahora, entonces, con lo que usted dice, a lo mejor no sería extraño que el gobierno tenga que echar mano al recurso de concesionar las telefónicas, las eléctricas, una refinería, qué sé yo. ¿Lo encuentra usted razonable, necesario? ¿Cuál es la otra salida? Porque lo que vemos, no digo que esté de acuerdo, un poco trato de resumir las opiniones que hemos escuchado. Lo que vemos es que el Ecuador como país, sus autoridades no han sido capaces de manejar con la suficiente solvencia estas empresas, que creo que este debe ser el único país donde o ganan poca plata o pierden. Bueno, a mí me preocupa mucho que la solución se busque por el lado de vender las empresas del sector público. No discuto que algunas empresas del sector público hayan sido muy mal manejadas o estén en situaciones realmente complicadas, pero eso no se debe a que son empresas del sector público, porque en nuestro país, sin irnos fuera de las fronteras ecuatorianas, encontramos empresas del sector público que son tremendamente eficientes y que sirven incluso de ejemplo a nivel internacional. Me refiero a las empresas de la municipalidad de la ciudad de Cuenca. Etapa, por ejemplo, la empresa que atiende el tema del agua, es tremendamente eficiente. Puede tener problemas, pero es una empresa digna de ser analizada. La empresa eléctrica Centro Sur es una empresa también que merece ser analizada, y así hay unas cuantas empresas, inclusive la empresa eléctrica Quito, que puede tener dificultades y problemas, y empresa no los tiene, que puede ser una referencia. Esa es una primera aproximación. Una segunda aproximación, sacar a la venta empresas que pueden ser tremendamente rentables como CNP, es irresponsable.
Yo hablo directamente de venta o privatización. No busquemos eufemismos, monetarización o concesiones, esas son privatizaciones. Es lamentable que se saque a la venta empresas que podrían rendir mucho más si son adecuadamente administradas y luego nos gastemos eso simplemente para cerrar la brecha fiscal. Podemos resolver los problemas en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo estamos perdiendo la oportunidad de tener ingresos mayores que podrían ser conseguidos con algo de eficiencia, con algo de inteligencia, que es lo que le falta al gobierno del presidente Moreno. Doctor Acosta, muy buenos días. Le saluda Omar Jaén. A ver, el gobierno acaba de tener un alivio, un respiro con la aprobación de la reforma tributaria. Al parecer con el veto va a imponer ciertas cosas, le van a desembolsar los 498 millones del FMI. Sí, y ya como que con este espaldarazo que le ha dado ciertos bloques de la Asamblea, vuelve a aparecer el tema de la focalización de los subsidios. Ya el ministro Martínez acaba de indicar que ya están nuevamente moviéndose, como que han recuperado terreno político como para volver a hablar de este tema. Y se menciona que ya en enero saldría el nuevo decreto con respecto a los subsidios a los combustibles. ¿Usted qué opinión o qué tesis o qué vía cree que sería la más adecuada? Bueno, en primer lugar, permítame que anote que el gobierno nacional lo que está es recibiendo algunos recursos que se habían comprometido los organismos multilaterales de crédito. En el año actual han recibido 2.761 millones y faltarían por recibir 723 millones. Son como 150 millones de la CAF, sí, hay otros 75 millones de otro organismo internacional de las que respaldan las reservas internacionales, y el Fondo Monetario Internacional tendría que entregarnos 498 millones de dólares, porque suspendió las entregas para el 15 de septiembre y esperamos que cumpla ahora el 15 de diciembre, pero parece que no será el 15 de diciembre, sino después de la revisión que hará el Comité Técnico del Fondo Monetario Internacional el día jueves 19. En ese sentido, el gobierno está apostando a recibir recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito. Luego, un segundo punto, ¿cuánto aspira a recaudar el gobierno con esta ley que se llama de simplicidad y progresividad tributaria? Se habla de 500 a 600 millones de dólares en el año 2020, pero yo creo que todavía eso va a ser insuficiente para enfrentar los problemas de la economía ecuatoriana. Y hay una apuesta que la gente no está discutiendo, no se ha analizado adecuadamente, que es la de posibilidad ya cierta de colocar bonos por cerca de 2.000 millones de dólares en el mercado financiero nacional, en el mercado financiero ecuatoriano a través de la bolsa de valores. Esta es una cuestión que tiene que ser analizada con mucho detenimiento. No solo se trata de conseguir dinero de cualquier parte, sino preguntarnos de dónde está viniendo ese dinero y a quién está beneficiando esta medida. Por un lado, al presupuesto general del Estado, por otro lado, sin lugar a dudas, a la gran banca. Y volvemos a la época en la cual los banqueros prestaban al Estado y tenían un enorme poder político. Eso sucedió a principios del siglo pasado, eso sucedió en grandes temporadas en años anteriores durante el siglo pasado, estoy pensando en los años 80 y 90, y volvemos a la misma práctica. La banca sigue siendo el gran beneficiario de la política económica del gobierno del presidente Moreno. Obtuvo enormes recursos económicos, enormes beneficios, ganancias con Correa, como los grandes grupos económicos, y ahora la banca que controla el dinero electrónico va a tener un mayor poder. En ese contexto hay que ubicar el tema de los subsidios. Personalmente creo que se pueden revisar los subsidios y que la medida adoptada por el presidente Moreno fue una medida no solo improvisada, sino vandálica. Hubo vandalismo económico, no hay otro término. ¿Cómo se puede subir de la noche a la mañana, sin ningún estudio claro, sin ningún análisis de la realidad política, social y económica del país, los precios de los combustibles en más del 100%, gasolina y diésel, afectando sobre todo a los sectores populares con incremento de la tarifa de un 40% y a los sectores productivos con un incremento masivo de los costos que representa la generación de electricidad o el aparato productivo que se mueve a diésel en particular? En ese sentido, me parece que el gobierno del presidente Moreno tiene que manejar la cosa con mucha responsabilidad. Hay alternativas, se pueden eliminar los subsidios, pero eso demanda, por un lado, responsabilidad económica, responsabilidad
social, responsabilidad ecológica y, por supuesto, tener algo de sensibilidad política. Insisto, al gobierno del presidente Moreno en las jornadas de octubre no le faltó inteligencia militar, le faltó inteligencia gubernamental. Sí, ¿cómo está, economista Acosta? Le saluda Steven Macías. He estado revisando encuestas y existe un marcado pesimismo entre los ecuatorianos. La mayoría de las encuestadoras coinciden en que 8 de cada 10 personas en el Ecuador están pesimistas en lo que tiene que ver con el próximo año y también de la situación actual. ¿Qué caminos hay que seguir para que esta situación cambie? Bueno, se necesita un golpe de timón, se necesitaría otro tipo de política económica. Pero ya sabemos lo que representan las políticas del Fondo Monetario Internacional. No es que nos oponemos o me opongo al Fondo Monetario Internacional porque es un organismo internacional a secas. No, tenemos historia. Recordemos, vivimos largas épocas de la historia reciente de la República atados a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. 9 cartas de intención desde el año 1960 y uno creo que fue hasta el año 1972 y no se resolvieron los problemas. Nuevamente desde el año desde el año 1983 hasta el año 2003, 9 cartas de intención y no resolvimos los problemas. Levantemos un poco la cabeza, veamos hacia el exterior, ¿qué países están resolviendo los problemas con las políticas del Fondo Monetario Internacional? Los ejemplos de Grecia y Argentina nos demuestran que ese tipo de medidas de política económica no resuelven los problemas. Luego reflexionemos cuál es el contenido de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, que a mi modo de ver tiene elementos suicidas. Le voy a dar un ejemplo, una cifra y una reflexión. Los organismos multilaterales de crédito le ofrecen entregar al gobierno ecuatoriano algo así como 10.200 millones de dólares. Ya ha habido un desembolso ya importante en este año de 2.761, falta 720 millones por recibir, pero vamos a recibir como 10.000 millones. Y simultáneamente la misma carta de intención plantea que la Reserva Monetaria Internacional tiene que llegar al nivel de 10.200 millones de dólares. ¿Qué lectura hago? Que nos endeudamos para inflar la reserva. No digo que no se requiere una reserva importante, pero no tan grande y menos aún en una economía dolarizada. Cuando esos recursos se destinen a la actividad productiva, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, entonces podremos comenzar a tener algo más de optimismo en el futuro de la economía ecuatoriana. Buenos días, economista. Le saluda Rafael Campos. Usted nos ha dicho a breves rasgos qué es lo que ha fallado y qué es lo que no sirve, pero en síntesis, economista, ¿qué modelo en lo político y en lo económico le conviene al Ecuador en estos momentos o en un plazo corto? Mire, muy claro y sin rodeos. Si yo estoy criticando la propuesta neoliberal por todas las razones expuestas, también critico el manejo económico del progresismo. El gobierno del presidente Correa desperdició una gran oportunidad para transformar el Ecuador. No lo logró. Dejó la mesa servida para que sigan lucrando los grandes grupos económicos y la gran banca. En ese sentido, nosotros no creemos que la solución es ni más neoliberalismo ni más progresismo, sino otra opción. Y no hablaría de un modelo, porque cuando planteamos la idea de modelo, comenzamos a ver afuera quién está aplicando esas medidas. Y entonces debemos buscar respuestas claras y precisas a algunos temas. Voy a puntualizar algunos ejemplos para graficar de mejor manera lo que estoy pensando. ¿Hay que enfrentar el tema del déficit fiscal? Por supuesto que hay que enfrentar el tema del déficit fiscal, pero hay que hacerlo a partir del siguiente principio básico y fundamental. ¿Quién más gana? Quien más tiene, más contribuye. Y ese es el punto de partida. Entonces, se podría incrementar al 4% la meta de recaudación del impuesto a la renta de los 270 grupos económicos más grandes del país. Esto es un incremento en relación a lo que están pagando en realidad de 1.8 puntos porcentuales. En el año 2017, estos 270 grupos más ricos del país tuvieron ingresos por cerca de 70.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares, y pagaron apenas como impuestos
2.2%, es decir, 1.540 millones de dólares. Es decir, subir los impuestos. Nosotros, los ciudadanos que tenemos ingresos muchísimos menores, pagamos en términos relativos muchísimo más impuestos. Esto implicaría entonces subir los impuestos a esos grupos económicos y a la gente que más gana y que más tiene. Y entonces el gobierno nacional plantea, con la ley esta de simplicidad y progresividad tributaria, una contribución especial del 0.2% a las empresas con una facturación superior a $1 millón. Y quiere recibir 177 millones de dólares el primer año, y a los 3 años, porque es para 3 años la medida, 533 millones de dólares. Si planteamos 1%, no el 0.2, ya tendríamos 885 millones de dólares en un año, 2.655 millones de dólares en 3 años. Ahí tendríamos una medida. Otra medida, 1% sobre los activos de los grupos más poderosos, de los 270 grupos más grandes del país, tendría un ingreso anual de 1.160 millones de dólares. Un 5% al patrimonio de esos grandes grupos económicos nos daría 215 millones de dólares. Y algo que nos estamos olvidando una y otra vez, hay que renegociar los contratos de preventa petrolera. Esos contratos con China y con Tailandia son leoninos, atentatorios al interés nacional. Siguen siendo reservados, secretos, tienen una serie de cláusulas terribles, perversas. ¿Cuándo se renegocian esos contratos? Bien renegociados esos contratos, colocado el crudo liberado en el mercado, tendríamos 500 millones de dólares adicionales. Como pueden ver, he mencionado apenas unas cuantas ideas que podrían ser complementadas con otras para resolver el tema fiscal. Pero la cuestión no es solo fiscal, la cuestión también es financiera. ¿Cómo generamos condiciones para que el sector productivo, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las asociaciones, las comunidades en particular, reciban créditos en condiciones adecuadas? ¿Y qué plantea el gobierno como solución? Vender el Banco del Pacífico. Por favor, señores, el Banco del Pacífico debería actuar, que está en el mercado financiero privado, pero debería actuar conjuntamente con la banca pública para romper el oligopolio bancario, que es cada vez más fuerte en el gobierno del presidente Moreno. Economista, bueno, ojalá uno de estos días usted esté por Guayaquil, porque nos gustaría mucho tenerlo acá en vivo. Para mí sería un gusto enorme por muchas razones, incluso para abrazar a mis nietos. Perfecto. Bienvenido, entonces estaremos en contacto. Diría, primero para abrazar a los nietos y después para hablar con usted. Perfecto. Gracias. Economista Gracias, Alberto también. Acosta Espinosa, que tenga usted un buen día. Fue presidente de la Asamblea, no nos olvidemos, no solamente ministro de Energía, un hombre polémico, pero siempre es valioso escuchar otras opiniones, ¿no?